Gracias te damos, Señor, por este día, porque cada día depende de ti, cada respiro depende de ti. Así que te damos gracias, Señor, porque nos has dado la vida, porque nos has dado salud para estar aquí, porque nunca ha faltado el alimento en nuestra mesa. Y si ha faltado, Señor, tú lo has provisto, porque sabemos que todo es para bien a los que te aman, Señor. Y yo te pido en especial para esta clase, es una clase difícil, es una clase y muy importante. Estamos viendo la última parte de Santiago, Señor. Necesitamos comprender el amor que nos tienes para entender esto que vamos a ver el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer ahorita y vamos a escudriñar la última parte de Santiago, Santiago 5, pero de el versículo 13 al versículo 20. Ya ven que siempre hacemos un poquito eh, para atrás y vemos cómo Santiago nos está diciendo que es importante tener una fe activa, que realmente se vea, se note, porque la vivimos, ¿verdad? Porque es la única manera que vamos a manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces vamos a leer, después de todas las cosas que nos dice Santiago de cómo es una fe en acción, ¿verdad? Y que nos quita toda religiosidad que muchas veces nos aferramos a ella. Dice, la verdadera religión es que es ver a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades, ¿verdad? Es decir, ver por los más necesitados, ¿sí? Y lo más importante, porque muchas veces nos centramos solamente en una parte del versículo, y mantenernos puros, alejados del mal. Y este es algo que también ahorita vamos a ver a Santiago al final lo que nos dice acerca de esta segunda parte, que es la verdadera religión, ¿sí? Y me llamó la atención leer en alguna de los escritos que leo, me preparo, ¿verdad? Que originalmente, bueno, religión viene del latín religare, religarnos a Dios. Pero decía un predicador muy importante del siglo pasado y decía, muchas veces la religión lo que hace es ligarnos, pero a cosas materiales, a ritos y a cosas que no tienen nada que ver con Dios y que nos estorban muchas veces para poder religarnos a Dios. O sea, es una religión, es algo que nos liga muchas veces con cadenas, con tradiciones, con cosas que nada tienen que ver con lo que Dios nos dice. Y entonces vamos a ver, aquí estamos viendo qué es lo que nos dice Santiago acerca de esta fe viva, ¿sí? Y en el 13 lo voy a leer de corrido, del 13 al 20, y lo vamos a ir desglosando. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. Lo circulamos. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanza. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Sí, vamos a ir tomando en cuenta cada vez que Santiago dice oración, porque ese es el cierre que él hace. La oración de fe restaurará, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras
y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Muy bien, entonces vamos a desglosar esta parte, ¿verdad? Estamos hablando, parece ser de pronto que Santiago brinca de un tema a otro, ¿sí? Nos habla primero del que sufre, pues que ore, pero el que está alegre también que cante alabanzas, ¿verdad? ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que vemos aquí entre las dos cosas que está diciendo Santiago, sí? Fíjense, en el sufrimiento, ¿qué hacemos? Oración, es decir, comunicarnos con Dios y poner ese sufrimiento delante de Dios, ¿sí? Y sin embargo, en la alegría, ¿qué es lo que dice? Que cante alabanzas. ¿A quién le vamos a cantar? ¿Con quién nos conectamos cuando estamos alegres? Con Dios. Entonces se dan cuenta finalmente que Él nos está diciendo, tanto en el sufrimiento como en la alegría, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a llamar? ¿Con quién nos vamos a comunicar y a conectar? Con Dios. ¿Delante de quién vamos a poner nuestra alegría? ¿Delante de quién vamos a poner nuestro sufrimiento? ¿Sí? Delante del Señor. Entonces, esto es lo que Santiago nos quiere decir. Y fíjense, luego el 14 dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Sí? Fíjense, aquí, ¿en dónde está, a quiénes les está hablando? ¿En dónde les está hablando? Eran cristianos, eran hermanos, ¿verdad? Porque así les dice hermanos míos, es como los apóstoles le llamaban a los creyentes, o son creyentes que aquí nos está denotando que están congregándose en un grupo, ¿verdad? Ya sabemos que la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero están en una congregación, por decirlo de alguna manera. Entonces, dice, fíjense, llame a los ancianos de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que somos una comunidad que Santiago está diciendo, ustedes tienen una comunidad, tienen hermanos, tienen un grupo en el cual ustedes forman parte. Entonces la está hablando a la iglesia, el comportamiento de nosotros con la iglesia. Yo sé que hay veces, y yo he pasado por etapas también, ¿verdad? En que digo, yo no quiero saber nada de nadie, quiero ir a la iglesia y quiero ir y estar en la presencia del Señor y salirme antes de nada, ¿verdad? eh, por X o Y razón. Sí, ha habido etapas así, pero fíjense que Santiago está hablando de una hermandad, de una comunidad, porque si tú no tienes la confianza para ir y decirles a los ancianos de la iglesia, y tú dices, ¿quiénes son los ancianos? Bueno, pues son los líderes o son las personas o es el pastor, ¿verdad? Acuérdense que pues, no hay jerarquías, o sea, todos somos, como dijo, no hay justo ni a un uno. Aquí no uno es mejor que el otro y lo vamos a ver con el ejemplo que cita de Elías, ¿sí? Precisamente, me encanta este ejemplo que dice Santiago, ¿verdad? Que pues Elías era igual que todos nosotros y nosotros muchas veces el gran profeta Elías. Bueno, no me quiero distraer. Entonces, fíjense, que llame a los ancianos de la iglesia, pues generalmente son los líderes, ¿verdad? Y que ellos oren por él, por el enfermo, ¿verdad? Porque dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que oren por el enfermo. Y no nada más eso,
sino ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Primero que todo, estamos hablando de una comunidad. También estamos hablando aquí, ¿verdad? Que ellos oran por nosotros cuando estamos enfermos. Entonces, hay una comunión, hay una confianza, ¿sí? En que podemos acudir para que ellos oren por nosotros. Y también ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué significa ungiéndolo con aceite? Recuerden que siempre eh, hablamos de la ley de la primera mención en la Biblia, ¿sí? Cuando la Biblia habla, a pesar de que tuvo muchos autores, a pesar de que fue escrita durante muchos años, si nosotros vemos la congruencia que hay en toda la Biblia, vemos que desde el principio hasta el fin es congruente en todo en lo que dice. Por ejemplo, nosotros la semilla, sabemos que la semilla viene, la simiente, la semilla viene mencionada desde Abraham, desde Génesis, y sigue durante toda la Biblia con el mismo significado durante toda la Biblia hasta Apocalipsis. Y nos vamos a encontrar ese mismo definición, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos, dice, por aceite. El aceite desde el principio, ¿verdad? Desde que se ungió y que se derramó el aceite por las barbas de Aarón, que dice en Génesis, ¿verdad? ¿Qué simboliza el aceite? Hasta el final, el Espíritu Santo, ¿sí? Fíjense, esa es una de las cosas por las cuales los estudiosos y mucha gente que ha querido decir, no, recuerdo y se los he comentado que en Marco hubo una curso que ofrecían sobre la historia hebrea, ¿verdad? Y entonces ahí voy yo, que me encanta y todo, y bueno, me inscribí todo. Y en la primera clase, pues sí, las fábulas que vienen en la Biblia, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues me salí y ya no volví, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque está comprobado científicamente y gente que ha tratado de desbancar todo lo que dice y dice, no, es que nada es verdad de la Biblia, son fábulas y esto y lo otro. Lo hemos visto y ahora que tomé el curso de arqueología bíblica es impactante como en todas las culturas está ahí patente todo lo que son las cosas que vienen en la Biblia, comprobadas arqueológicamente. Entonces, el aceite es el Espíritu Santo, dice, fíjense, y ungiéndolo con aceite y siempre en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es el único nombre que es sobre todo nombre? Dice, el único que puede llevarnos a la presencia de Dios, porque dice Dios, Él no es, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre y en el cual somos salvos, ¿sí? ¿Y cuál es? En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Entonces aquí ya vemos dos menciones que dice la oración y las alabanzas, que la alabanza es como una oración al Señor. Estás hablándole al Señor, alabándolo, ¿sí? Entonces, en el 15, fíjense, él dice, la oración de fe restaurará, dice, al enfermo, dice, y el Señor lo levantará. Bueno, entonces la oración dice de fe, la oración de fe restaurará al enfermo. Y ese restaurará es una palabra que vamos a ver qué es lo que significa eh,
esa palabra restaurar, ¿sí? Estamos en esa palabra, se llama sozo, S-O-Z-O, y quiere decir salvar. Fíjense la profundidad de esta palabra, porque dice aquí sanará. En unas versiones dice restaurará y en otras versiones dice sanará. Y esta palabra sozo, ¿verdad? S-O-Z-O, es una palabra muy profunda. De hecho, conozco ministerios que se llaman un ministerio muy poderoso de oración por los enfermos, que se llama así, soso, y se basa en este versículo y en esta palabra que en el original quiere decir salvar, rescatar del peligro o de la destrucción. Fíjense, salvar, rescatar del peligro o destrucción, salvar del sufrimiento, restaurar la salud, ¿sí? Y yo quiero aquí comentarles un caso muy sonado, ¿verdad? Porque muchas veces, pues nosotros cuando oramos por algo, oramos por alguien, como ustedes saben, acaba de fallecer, ¿verdad? Esta semana mi cuñada, oramos mucho por ella, pero Dios nos dio a entender, ¿verdad? Que era el tiempo para ella. Y nosotros orábamos por sanidad, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Sí, le dio la sanidad completa y ella lo decía, yo ya me quiero ir con mi papi, yo quiero irme ya. Entonces, Dios la sanó, porque fíjense lo que dice, salvar, salvar, o sea, primero que todo, que tenga la salvación, rescatar del peligro. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, Dios la va a sanar y va a ser un milagro. Tenemos que estar atentos a lo que Dios dice, ¿sí? Y voy a contarles un caso, porque fue un caso verdadero, ¿verdad? De unas personas que y fueron a un culto. Ellos tenían un hijo que era diabético desde pequeño, ¿verdad? Y pues tenían que estarle monitoreando su azúcar siempre, estar muy al pendientes, siempre es con sus insulina, lo que comía, todo eso, ¿no? Y entonces, pues ellos fueron a un culto de sanidad de una iglesia, que como hay muchos, ¿verdad? Y entonces, pues ahí dijeron, estaba el pastor predicando acerca de la sanidad, oró por todos y mucha gente fue sana ahí también y todo. Y ellos dijeron, nosotros tomamos la palabra de Dios y nuestro hijo es sano en el nombre de Jesús. Y regresaron a su casa y le dijeron a su hijo, hijo, tú eres sano, tú ya no tienes diabetes, tú ya no tienes nada. Así que vamos a hacer aquí un acto profético y vamos a tirar la insulina y vamos a tirar todo y ya puedes comer todo lo que quieras de azúcares y de todo, ¿sí? Y el hijo, pues claro, obedeciendo a sus padres, sí, sí, porque ya Dios tenemos fe. Nosotros hicimos una oración de fe, tal como dice Santiago aquí, y tú ya eres sano, porque aquí dice que la oración de fe restaurará al enfermo, ¿sí? Pero acuérdense lo que les dije de la definición mucho más profunda. Ellos dijeron, lo va a sanar de su diabetes, ¿verdad? Y entonces, pues ya tiraron todo y el hijo ahí muy contento y se sirvió ahí un refresco y donas y fueron y compraron y cuánta cosa, ¿sí? Entonces, pues después de eso, pues obviamente el niño, no obviamente pudo haberlo sanado, ¿sí? Sin embargo, pues el niño empezó a sentirse muy mal y muy mal y muy mal, y entonces los papás
les hablaron a los de la iglesia, les dije, porque aquí dice que oren por el enfermo, y les hablaron ahí al grupo de mujeres que era de oración en la iglesia, vengan a orar por nuestro hijo porque sabemos que él ya es sano y este es un ataque de Satanás y no lo vamos a permitir y todo eso, ¿no? Entonces vienen y oran, llega el pastor y les dice, mire, yo sé que esto es lo que dice la palabra de Dios, pero acuérdense que también en los héroes de la fe, en Hebreos, dice que muchos, ¿verdad?, que creyeron fueron librados, pero otros no fueron librados. Sin embargo, están en la presencia del Señor. Y ya les dije, yo creo que ustedes deben de acudir, llevarlo al hospital, acudir a esto, ¿verdad? Y los papás, no, no es cierto, es que usted no tiene fe, es que ¿por qué está diciendo eso? Nosotros tenemos fe. Y entonces el niño empezó a ponerse muy mal, muy mal, muy mal. Y bueno, entró en coma diabético, ¿verdad? Y luego pues ya lo llevaron allí al hospital, pero dijeron, seguimos orando y todo. Y bueno, pues, pero no quisieron que lo atendieran hasta ya al último, cuando ya no había absolutamente nada que hacer. El, el hijo muere y luego, pues allí en el sepelio, ellos dijeron, no, no le quiten los zapatos porque Dios lo va a resucitar y llamaron a las televisoras y a no sé qué, porque Dios lo iba a resucitar, ¿verdad? Y bueno, pues el hijo no resucitó y ellos fueron juzgados y pues acabaron en la cárcel por negligencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener que entender el contexto de lo que está Dios diciendo aquí, ¿sí? Claro que tenemos fe, pero es parte de tener el oído afinado. Recuerdo hace poquito que estaba, pues, Dinora, que tiene el ministerio carcelario, ¿verdad? Me dice una de los hermanos de una PPL que está ahí y pues tiene años ya de estar postrado en cama, está muy mal y bueno, pues ahí estaba, ¿verdad? Y tenía años ya de estar postrado. Y me manda una foto, le conseguimos el colchón antillagas, le mandamos una cama nueva, muchas cosas y todo. Pero cuando me muestra la foto, ¿verdad? Del joven, porque ella fue a la casa a poner, a darle todas las cosas que le habíamos conseguido, para sus llagas, etcétera. Lo vi y hubo algo en mi corazón. Dije, Señor, ¿cuántos años tiene este joven allí atrapado en este cuerpo? Sí, y era una foto de verdad que te conmovía de ese jovencito allí. Dice, ¿cuántos años atrapado ahí? Y obviamente, pues salir Dinora y pues lo estuvo ministrando, estuvo hablando con él, ¿verdad? Y repetía, le dijo a la mamá, póngale estos cantos, le llevó pues un reproductor para ponerle alabanzas y cantos, y la mamá decía, nunca ha sonreído, pero ahora que le estoy poniendo estos cantos, que le leo la palabra de Dios, dice, ahora sonríe. Y bueno, en un momento más, unos días, probablemente un mes después, me habla Dinora y me dice, fíjate que él ya partió a la presencia del Señor. Y tenía años, años ahí. Pero es importante escuchar, ¿verdad? La voz de Dios, ser sensibles al Espíritu Santo, porque pudimos haber dicho, Señor, tú puedes hacer un milagro, tú puedes levantarlo, restaurarle su mente y todo, pero es importante. ¿Por qué? Porque verdaderamente ese joven fue salvo, lo rescataron de ese cuerpo, de esa situación tan tremenda. Dios lo rescató de esa situación tan tremenda, ¿sí? Y dice aquí, salvar del sufrimiento.
lo salvó del sufrimiento y le restauró completamente la salud, porque ahora estamos ciertos que Él está gozando de la salud en el reino de los cielos con su Señor, ¿sí? Con una mente perfecta, con un cuerpo glorificado, sin ningún sufrimiento. Entonces, esto es importante entender cuando está diciendo la oración de fe restaurará soso, completo, salvación, ya no más sufrimiento al enfermo y el Señor lo levantará. Y sí, lo levantó ante su presencia, ¿sí? Si ha cometido, y esto es muy importante, fíjense, porque ya habla ahora de una situación, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Muchas veces oramos por la restauración física, por la sanidad física, pero ¿qué de su corazón? ¿Qué de su salvación? ¿Sí? Es más importante, porque ¿para qué queremos como este jovencito? ¿Para qué queremos? Para que vuelva a hacer lo mismo, que sabe que le hace daño a su cuerpo, ¿sí? No, lo que queremos es la salvación, porque soso quiere decir todo, una sanidad de su alma, de su mente, de su cuerpo y muchas veces tienen que dejar aquí el cuerpo atrás para poder ser completamente sanos, ¿sí? Por eso dice, si ha cometido pecados, lo más importante es esto, le serán perdonados para que pueda entrar en el reino de los cielos. Dice, por tanto, el 16, Santiago 5:16, por tanto, fíjense, confiésense, dice, sus pecados, confiésense sus pecados unos a otros, ¿sí? Entonces, ¿en qué contexto lo está diciendo? Imagínate que tú pudieras tener alguien o un grupo, pero alguien a quien tú le pudieras abrir tu corazón y decirle las cosas que están en tu corazón y que son tal vez pecados con los cuales estás batallando. Que levante la mano el que está batallando con un pecado. Todos estamos batallando con un pecado o de soberbia o de alguna cosa, una situación sí que tenemos en nuestro corazón. Qué hermoso. Fíjense lo que como viene aquí dice, puedes imaginar cómo sería poder sacarte la máscara, quitarte esa máscara porque siempre estamos aparentando, ¿sí o no? Pues digo, lo vemos en el internet y todo, ¿verdad? Las puras fachadas felices y le rascas tantito y dices, bueno, y todos estamos ahí. No estoy diciendo nada más, o sea, todos estamos ahí. Dice, quitarte la máscara y exponer tu alma a otros cristianos pero esto es lo importante, saber que no recibirás condenación de ellos, sino más bien ayuda en la forma de una oración intercesora. Qué hermoso, porque hoy en la mañana precisamente que estuvimos en la oración fue algo hermoso. Y allí podemos, tenemos un espacio en el que podemos nosotros hablar y decir y poner nuestro corazón delante del Señor, pero necesitamos ayuda para que oren por nosotros, para que nos ayuden y nos apoyen en oración. Pero vamos a ver ciertas cosas que son importantes tomar en cuenta, ¿sí? También, porque dice, por tanto, confiésense. ¿Y qué quiere decir confiésense? Confesar. La palabra original fíjate, exomologeo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Confesar, profesar, aceptar abiertamente y con alegría. Qué bueno que puedo comentarte esto. Qué bueno que puedo decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que tengo un Dios perdonador y que si pongo las cosas delante de Él,
voy a ser perdonada, porque aquí lo dice, ¿sí? Que voy a ser perdonada. Y dice, aceptar abiertamente y con alegría, profesar que uno hará algo. No nada más es decirlo. Aquí, exhomologeo dice, acordar, profesar que uno hará algo, prometer, acordar, comprometerse, ¿sí? Por eso siempre te dicen, tienes que tener alguien a quien rendirle cuentas, ¿sí? Por ejemplo, en las cuestiones de adicciones, de cualquier adicción que sea, siempre te ponen a alguien o tienes alguien, y lo digo por Alcohólicos Anónimos, que ministrábamos a jóvenes de Alcohólicos Anónimos, siempre les ponían a alguien que era una persona, y no tiene que ser un mentor, no tiene que ser alguien con un rango, no, simplemente un compañero que los dos se tenían que rendir cuentas de lo que estaban haciendo, de todo, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, también en la cuestión de la adicción a la pornografía, por ejemplo, pues se ponen candados y se ponen alertas para que la otra persona, si esta persona se mete en algún sitio dudoso, inmediatamente le llega el mensaje a la otra persona y, a ver, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Vamos a orar, vamos a hacer otra, vamos a ponernos. Sí, eso es lo que está hablando aquí Santiago. Fíjense, acordar y comprometerse. No es nomás, ay, pues tengo este pecado y ora por mí. No, o sea, es una comunión con la otra persona que nos vamos a ayudar mutuamente. Y no quiere decir que la otra persona sea mejor que tú, simplemente es tu compañero. Y dice, fíjense, confesar, agradecer y prometer son las tres cosas que vemos aquí en la definición. Primero que todo, confesar, ¿sí? Tenemos que sacarlo, tenemos que decirlo. ¿Qué es lo que nos dicen muchas veces, por ejemplo, los psiquiatras o los psicólogos? Cuando traemos cosas ocultas y no las sacamos, están dañándonos ahí adentro. Hay cosas que dice, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, pero esta puertita que tengo aquí, esta no la abro. Esta no te permito que entres aquí. Sí, entonces, eso es lo que dice aquí. Primero confesar y luego agradecer. ¿Qué agradeces? Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque sé que me perdonas cuando verdaderamente me arrepiento, ¿sí? Y muchas veces el sufrimiento tiene que llegar para entender que tengo que arrepentirme de eso, porque no es nada más perdóname. Me acuerdo una psicóloga que cuando tomé un curso de un diplomado ahí en el TEC de inteligencia emocional, ella nos hablaba mucho de pedir perdón para pedir permiso. ¿Saben lo que quiere decir esto? Pues al cabo voy y ya pido perdón, pero lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Ay, pues es que no puedo, simplemente pues así soy, pero perdóname. No, ¿para qué me pides perdón? No estás arrepentido. Antes de pedir perdón, tienes que arrepentirte. Y muchas veces pensamos que perdón, como les decimos a los nietos, ¿verdad? Cuando piden algo, ¿cuál es la palabra mágica? Pues, por favor. Y luego cuando te enojas o ¿cuál es la palabra mágica? Perdón. Sí, no, no es palabra mágica. Es el arrepentimiento. Tiene que ir antes de pedir perdón, ¿sí? Entonces, por eso dice, confesar, agradecer que cuando nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Y prometer, este es lo difícil. ¿Por qué? Porque si no, nada más estamos pidiendo perdón para pedir permiso, como decía esta licenciada, esta psicóloga. Entonces, fíjense, Dice, dice, confiésense sus pecados unos a otros y oren otra vez unos por otros para que sean sanados. No es
para que te den un consejo, no es para que te digan algo. Claro, si pides un consejo, claro que sí, pero muchas veces te cuentan algo y ya estás dando el consejo y ya les está diciendo qué tienen que hacer y no, no, el Señor les va a hablar. Si te piden un consejo, claro que se los vas a dar, pero muchas veces lo que yo les digo, si me estás pidiendo consejo para esto, es porque tú ya sabes la respuesta, pero vienes a mí para que yo te diga otra cosa diferente porque crees, ya sabes lo que Dios te está diciendo, pero déjame ir a decirle, a ver a quién le digo para que a ver si me dice algo diferente de lo que Dios me dice, ¿sí o no? Porque yo lo hago muchas veces. Bueno, ya no tanto, porque ya me di cuenta y como vienen conmigo, ya yo misma lo digo, ¿no? Entonces, ya, Dios ya te lo dijo. Entonces, fíjense lo que dice, es orar. ¿Para qué? Para que Dios te dé fortaleza en ese compromiso que estás haciendo de lo que dice, de que es la verdadera religión, mantenernos en pureza de corazón para presentarnos delante de Dios. Y porque nos conviene, porque todo lo que Dios nos dice es para nuestro bien. Luego andamos en tantos problemas, situaciones, culpas y todo porque no obedecemos lo que Dios nos dice, ¿sí? Entonces, fíjense, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ok, la oración, pero ¿de quién? Del justo. ¿Qué quiere decir justo? Sí, eficaz. Bueno, vamos a ver primero eficaz y luego vemos justo. Y vamos, fíjense, eficaz, la palabra es energeo. ¿Qué les dice energeo? ¿Qué les dice esa palabra? Es una palabra eficaz, ¿sí? Es algo eficaz, es energeo, energía. Dice, ser operativo, trabajar, ejercer poder, trabajar para uno, ayudar a uno a efectuar. O sea, ¿de qué está hablando aquí? Es acción, lo que dice Santiago, la fe en acción, no quedarte sentado, no, pues ya Dios me perdonó y pues, ay, qué bueno, ¿verdad? Ya me libero de esa culpa porque ya Dios, no, te está la oración eficaz, es una oración que ejerce una actividad, mostrarse operativo. ¿Se acuerdan que decíamos en la otra clase, verdad? Que decíamos, a ver, ¿cómo vas a poner en acción esto? No, pues tengo que ponerlo en acción. Es que ya no voy a estar alegre en la tribulación, por eso, pero ¿cómo lo vas a ejercer? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Pues voy a poner alabanzas cuando me sienta deprimido y voy a empezar a bailar y voy a bailar y a bailar así como David cuando entró con el arca, que iba bailando el rey David enfrente del arca y no le importó nada y estaba bailando. Así tú pon tu closet si quieres, porque si no van a decir, ¿qué le pasó a mamá? Imagínense, no importa, tú ponlo así como David danzaba delante del Señor, ¿sí? ¿No tienes ganas? Pues no, claro que no te van a dar ganas, ¿verdad? Pero es como cuando dicen algunos pastores, ¿verdad? Si estás feliz, pues dile a tu cara, porque estás así con la cara, dile a tu cara que estás feliz para que se proyecte felicidad, ¿verdad? Entonces, ese energeo, la oración eficaz, energeo, ¿sí? Ponlo en práctica. Del justo, ahora venimos a la parte profunda, venimos a la parte que nos confronta Santiago. ¿Quién es el justo? Diaicos, dicaios, que observa quién es el justo, porque esta oración eficaz no es de cualquiera, es del justo. Y dicaios quiere decir que observa y obedece las leyes divinas. Observa, sí, las observa. Para eso tenemos que leer la Biblia y obedecer las leyes divinas.
dice, virtuoso, guardando los mandatos de Dios, inocente, sin faltas, sin culpabilidad, que piensa, fíjense bien las tres cosas, que piensa, siente y actúa conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo a veces batallo mucho con lo que pienso, porque ya se me fue el pensamiento a algo que no le agrada al Señor. Perdóname, Señor. Inmediatamente regrésate, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tal como piensa el hombre, así tal es él, dice el Señor. Cuidado con tus pensamientos, porque tal vez tú dices, imagínense si nuestros hijos, si nuestros amigos, si nuestros hermanos supieran todo lo que pasa por nuestra mente, pero el Señor sí lo sabe. Entonces, piensa, siente y actúa conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y fíjense, dice, puede lograr la oración eficaz del justo, puede lograr, y puede lograr, la palabra es isquio, dice, fuerte, ser fuerte en cuerpo, robusto, tener buena salud, tener poder mostrado por hechos extraordinarios, ejercer poder, tener poder para vencer, ser una fuerza, ser servicial. Todo eso, dice, puede lograr mucho. O sea, es algo muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Que nos da esto fortaleza, nos fortalece unos a otros, ¿sí? La oración de esta persona que estamos describiendo es una oración de poder, ¿sí? Aquí lo dice, tener poder para vencer. Y está orando por ti. Eso es lo más importante. Y entonces, fíjense, y después de ahí podemos ver también, por ejemplo, algunos ejemplos. Ya sabemos algunos, la parábola, por ejemplo, de la viuda, ¿verdad? Que fue ante el juez injusto y ahí estuvo, y quiero que me haga justicia, y quiero que me haga justicia. Y era un juez injusto que no le valía todo, pero por tal de quitársela de encima, ¿qué es lo que hace? Le hace justicia. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos cuando les dice esta parábola sobre la oración? Dice, ¿cuánto más? Si este juez injusto le hizo lo que le hizo justicia a esta viuda necia, ¿verdad? Por eso cuando a veces me pongo necia, digo, así dice la Biblia, que las viudas debemos ser necias, ¿verdad? Bueno, pues claro, me lo acomodo un poquito. Pero fíjense lo que dice, si este juez injusto, ¿verdad? Le hizo justicia por esta viuda necia, pues cuánto más a ustedes cuando claman y oran al Señor, ¿sí? Entonces, es uno de los ejemplos que dice el Señor. Dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, luego viene aquí y mete a Elías. Y este es un caso muy, muy particular. Nos vamos a ir un poquito, a alargar un poquito. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto que Elías era un hombre semejante, de pasiones semejantes a las nuestras? Pues nosotros cuando hablamos de Elías es el gran profeta, ¿verdad? Elías y luego Eliseo y bueno, Elías para nosotros, historias impactantes de Elías. Pero fíjense bien cómo obtuvo Elías el valor y la confianza para declarar que los cielos se cerraran por 3 años y medio. Él oró, obviamente era un castigo para Israel y fue ante el rey Acab, ¿se acuerdan? Entonces, Elías oró su oración fue escuchada. ¿De dónde saca esa valentía? Y se cerraron los cielos por 3 años y medio. Y él era un hombre ordinario. ¿Cómo sabemos que era un hombre ordinario? Fíjense bien, en, dice, en Primera de Reyes 17, del 5 al 7, dice, Dios le dice
a Elías que se vaya al arroyo de Kerit y se esconda. Fíjense, le dice Dios, escóndete y vas a beber del arroyo y Dios te mandará cuervos a que te alimenten, y él obedeció. O sea, él iba a cerrar los cielos, no iba a llover, no iba a haber agua, pero Dios le dice, tú vas a orar y se van a cerrar los cielos, pero tú te vas a ir a este arroyo donde yo te voy a proveer agua siempre. Y aparte de agua, también porque pues, sin agua no hay comida, ¿verdad? Bueno, pues entonces te voy a proveer y los cuervos te van a llevar comida, ¿sí? Y entonces, imagínense, ¿y qué hizo Elías? ¿Le creyó a Dios o no? Claro que le creyó a Dios y él obedeció. Y los cuervos le traían pan y carne en la mañana y en la tarde. Pan y carne en la mañana y en la tarde. Imagínense. Pero luego, ¿qué pasa? Porque dice que era un hombre ordinario. En Primera de Reyes 19, del 1 al 3, después de que Elías va con el rey Acab, y el rey Acab, el rey de Israel, se había casado con Jezabel, una mujer nefasta, ¿verdad? Dios les había dicho, no se casen con mujeres que no sean de su misma creencia. Ah, no, pues fue y se casó, ¿verdad? Con Jezabel. ¿Y qué pasó? Una mujer tremendamente nefasta. Y de que empezó a hacerles altares a los ídolos y profetas y sacerdotes de ídolos y todo eso. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? De Elías, que fue y se le enfrentó y dijo, ya Dios está hasta acá, de toda esta, de que tú has llevado al pueblo de Israel a la idolatría, a todo esto, lo has desviado de su Dios, ¿sí? Y entonces, ya saben, están 400 profetas de Baal, ¿verdad? Y dice Elías, así, bueno, pues vamos a ver, vamos a poner un altar y que llueva fuego del cielo y que consuma todo. Y todos los profetas de Baal ahí cantando y haciéndose, rasgándose y cortándose con cuchillos y todo, y cantándole y orando al dios Baal para que viniera y creara fuego, digo, echara fuego y todo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Pues ahí están todos y dice Elías, bueno, pues ahora sigo yo. Y dice, que descienda Dios, manda fuego del cielo y pum, mandó fuego y quemó todo. Y entonces ahí fue una cosa tremenda. Jezabel se enoja y entonces le manda decir a Elías, después de que había visto, imagínense, luego dice, mojen todo para que como quiera el fuego consumidor del Señor consuma todo. Después de esta gran victoria en frente de todo el pueblo, Jezabel le manda a decir, te voy a matar y vas a ver que no va a pasar ni un día y te voy a matar. Y el gran Elías que había hecho ese milagro respaldado por Dios, ¿qué pasa? Entra en depresión, se asusta y se va corriendo y dice, se mete debajo allí de una planta y dice, Dios, quítame la vida, quítame la vida. Imagínense, era un hombre igual que nosotros. Entra en una depresión tremenda después de ese gran triunfo. No han sentido y visto cuando tenemos un gran triunfo en cualquier situación. Después viene como un down, ¿verdad? Y esto es ¿por qué? Porque traemos la adrenalina y el cortisol hasta arriba y luego cuando ya en nuestro cuerpo dice, ya pasó la prueba, empieza a bajar todas esas hormonas y nos sentimos que no sale ni el sol, ¿verdad? Para nosotros. Y es lo que le pasó a Elías. Por eso dice que era sujeto a pasiones como nosotros. Era un hombre igual que nosotros, ¿verdad? Y en Primera Reyes 19:4, del 1 al 3 nos dice que huye de la reina Jezabel. Y en Primera Reyes 19:4
¿qué es lo que le dice? Me quiero morir. Por favor, Dios, quítame la vida. Imagínense, quería suicidarse, ¿sí? Y bueno, ya obviamente después Dios lo rescata, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo Elías era una persona igual que nosotros. Entonces, ¿de dónde sacó esta fuerza para ir ante el rey Acab y para decirle que iba a orar y que no iba a llover en 3 años y medio? ¿Sí? Y luego oró y cayó la lluvia. ¿Y dónde? ¿Por qué? Vamos a ver, fíjense, de dónde este hombre ordinario obtuvo el valor para pararse frente al rey Acab y declarar: ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Imagínense pararse ante el rey, ¿sí? Y bueno, vemos como durante esos años Dios lo restauró, ¿sí? Ahora, vamos a ver, en Isaías, fíjense, dice, vamos a Juan 9:31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Se acuerdan lo que hablamos del justo? ¿Se acuerdan lo que hablamos de que era la oración eficaz del justo? Bueno, fíjense esto, y esto es muy importante. Y la verdad, esto pues me llegó a mi corazón porque muchas veces tomamos la palabra de Dios tan a la ligera y Dios nos habla de santidad y hemos creado esta imagen, esta idea, los santitos que traen acá la aureola, pues no, no. Fíjense lo que dice: santo es apartado para el Señor. Acuérdense que el apóstol Pablo siempre decía a los santos de Corinto y luego les dejaba: miren, ustedes están haciendo esto y esto y esto. No, no es ese concepto que hemos elaborado nosotros. Fíjese, en Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero, siempre me encanta el pero, si alguno es temeroso de Dios, o sea, ¿por qué? Porque sabemos, ¿recuerdan lo que acabamos de decir la clase pasada? Si sabes hacer el bien y no lo haces, porque sabes que lo que estás haciendo está mal y no te corriges, sabiendo hacer el bien y no lo haces, le es pecado. Y dice aquí, fíjense, pero si alguno es temeroso de Dios, porque verdaderamente entiendes que Dios es un Dios justo y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31, memorízalo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno tiene temor de Dios, respeta a Dios, conoce a Dios y hace su voluntad, a ese oye, ¿sí? Fíjense. ¿Y qué dice Isaías 59:1 y 2? Dice, he aquí que la mano del Señor no se ha acortado para salvar, es decir, Él no deja de salvar a la gente, no es porque, pues no quiso salvar a esta persona o a esta persona, ni se ha hecho el sordo, lo estoy parafraseando, ¿sí? Ni se ha agravado su oído, es decir, no se ha quedado sordo Dios, ¿sí? Dice, pero, ¿qué pasa? Sus iniquidades, sus pecados han hecho división, o sea, han cortado esa relación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, de mis pecados, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Nuestra desobediencia, nuestro pecado, porque sabemos hacer el bien, sabemos y no lo hacemos, ¿sí? Entonces, ¿para qué queremos que Dios nos hable? No nos interesa escucharlo, queremos escuchar lo que queremos nosotros hacer y no lo que Dios nos dice que hagamos para nuestro bien, ¿sí? Fíjense.
Y luego me encanta este versículo, el Salmo 66, 18, cuando el rey David, que tenía un corazón conforme al de Dios, ¿se acuerdan? Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y pecó David, claro que pecó con Betsabé, sí, cometió adulterio, mandó matar al esposo de Betsabé, a Urías, hizo mucho, pero siempre se arrepintió y volvió al Señor. Entonces, fíjense, esa es la cuestión. Claro que sabemos que vamos a pecar, somos débiles. Para eso es que Dios nos dice, si tú vuelves a mí, te arrepientes, porque si no nos arrepentimos vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. ¿Sí? Fíjense, en Proverbios 28, 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si yo tengo un pecado, si yo estoy haciendo algo y sé que lo estoy haciendo y quiero orar porque me des esto, porque el otro, ¿tú crees que Dios te va a oír? No le estás oyendo en lo que Él te está diciendo que hagas. Entonces, ¿para qué le oras? ¿Para qué? ¿Sí? Fíjense en Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, es decir, ya no quiero hacerlo, ya lo dijimos, me comprometo, ¿sí? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que nos limpia es el Señor y no hay más. ¿Y qué tenemos que hacer? Confesarlos, sí, pero que también arrepentirnos. Primero nos arrepentimos y luego pedimos perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Fíjense cómo Elías, ¿de dónde sacó Elías? Y vamos otra vez, que este hombre ordinario que luego se quiere suicidar, ¿verdad? Y le dice, Señor, después de una gran victoria, y pues Dios le pudo haber dicho, ¿dónde está tu fe? Pues cómo, Elías, te acabo de dar una gran victoria y ahora porque una mujer va y te dice que te voy a matar, ¿eh? Te voy a matar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Y de hecho manda a, bueno, después la historia es larga, ¿verdad? Es una vida de Elías, pero ¿de dónde sacó Elías ese valor? ¿Saben de dónde? De precisamente, él conocía la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios, porque cuando él dice que que va a haber todo esto, fíjense, dice que va a orar y que no va a haber agua y todo eso viene en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios decía en Deuteronomio, si ustedes no me obedecen y ustedes se apartan de mí, recuerden que en Deuteronomio, cuando Dios da la ley a los israelitas, ¿qué es lo que sucede? Él les dice, miren, aquí está la bendición. Si ustedes me obedecen, me siguen y hacen lo que yo les digo, les voy a bendecir y van a tener bendición en muchos. Y viene toda una serie de bendiciones. Dice, pero si ustedes no me obedecen, si ustedes se van en pos de otros dioses, esto es lo que les va a suceder. Y vienen todas las maldiciones. Y dice allí en Deuteronomio, dice, y haré que no llueva sobre sus tierras,
que no llueva y que haya sequía. Ahí lo dice. Por eso Elías dice, si Dios lo dice y él lo sabía, entonces lo va a cumplir y él obedece a Dios. Por eso tenemos que estar siempre, uno, en la palabra del Señor para saber lo que Dios dice en su palabra, porque eso fue lo que le dio esa valentía a Elías, ¿sí? Y también escuchar la voz de Dios y pararnos firmes en lo que Él nos dice, ¿sí? Y hoy en la mañana teníamos un testimonio muy hermoso, ¿verdad? De una de las preciosas que nos reunimos a orar en la mañana y dice, pues Dios me había dicho que me apartara no voy a decir nombres, obviamente, ¿verdad? De una amiga, como nos ha dicho muchas veces. Pero pues yo decía, es mi amiga, yo tengo que ir a hablarle del Señor y todo eso, ¿no? Entonces, pues ella va y le dice a la amiga, mira, yo te quiero mucho, regresa con el Señor, mira que esto, en fin, todo, ¿verdad? Y después de eso, pues tiene unas experiencias, pues muy difíciles, ¿verdad? Y como que mucho ataque del enemigo, etcétera. Y entonces dice, perdóname, Señor, porque pues tú ya me habías dicho que me apartara. Y no es que haya hecho algo malo, no, al contrario, es que bueno, porque Dios nos dice que vayamos y todo, pero por eso tenemos que estar siempre, siempre anclados en la palabra, metidos y bien es para escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay tiempos para todo. Y Dios dice aquí, ¿sí? Si no te reciben en un lugar o en un pueblo, sacúdete el polvo de ese pueblo y vete, porque no van a recibir mi palabra, ¿sí? Y varios pasajes también. Entonces, importante, si es como en inglés se dice, ¿verdad? ¿Es una buena idea, it's a good idea, o es una idea de Dios? It's a good idea o it's a God idea, porque suena muy similar. A veces tenemos ideas muy buenas, pero no son de Dios. Así que, pues, eso es lo que tenemos que hacer y que nos conmine. Y vamos a terminar ya con el 19 y el 20, que aquí es donde pone Santiago su firma. Dice, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Pues acabamos de decir que no andemos con gente que Dios no nos manda. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando Caín, el pleito entre Caín y Abel, y que Caín se pone celoso de Abel, su hermano, los primeros hermanos de toda la humanidad, y vemos ahí el pecado de la envidia, ¿verdad? Y que Caín mata a Abel por envidia, y luego Dios llega y le dice, a ver, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba su hermano? ¿Ustedes creen que Dios no sabía todo lo que había pasado? Pero le llama a Caín y dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le contesta Caín en Génesis 4:9? ¿Acaso yo soy guardador de mi hermano? ¿Es mi responsabilidad mi hermano? Pues yo te digo que Santiago nos dice, sí, es tu responsabilidad y debemos de saber dónde está nuestro hermano. Y para eso somos, ¿sí? Para poder estar en una área, en una comunidad en donde podemos confesarnos unos a otros nuestros pecados, que muchas veces es lo que te detiene, o a mí me detiene, o a cualquiera nos detiene, que no podemos estarle diciendo todas las cosas a toda la gente, porque eso ya no es eso, ¿sí? Debemos de orar y ver, ¿sí? Primero que todo, nosotros
ser esas personas ante las cuales pueden la otra persona o nuestro hermano, nuestra hermana, venir a nosotros, necesito ayuda con esto, pero necesitamos estar nosotros bien anclados. En primer lugar, no es para andarlo divulgando, no es para, ay, vamos a orar por por Juanita, porque fíjate, es para que oremos, ¿eh? Pero fíjate lo que pasó con Juanita y pasó esto y no, no es eso. Y les quiero decir una cosa, han venido varias amigas, compañeras, hermanas a mí, diciendo que han sido grandemente decepcionadas porque muchas veces han pedido oración, ¿sí? Y pues se ha divulgado las situaciones que ellas tienen. Y no se trata de eso. Tampoco, y porque lo he visto, andan diciéndole a todo mundo todas las cosas. No, esto es muy claro. Fíjense, dice si alguno, uno, ¿sí? Confiésense uno a otro, unos a otros, es uno a uno, ¿sí? Tienes que orar, tienes que pensar, pero primero que todo, que seas una persona tú justa, íntegra, para que la oración que tú vas a hacer para la otra persona sea eficaz. Porque aquí lo dice muy claro. Así que es un llamado a quitar todas esas cosas que estorban, esos pecados, esas cosas que estorban para que Dios escuche nuestra oración, para poder estar en la presencia de Dios. Dios nunca te va a cerrar la puerta, nunca te va a cerrar la puerta. Sin embargo, si no quieres escuchar lo que Dios te quiere decir, ¿para qué te va a hablar Dios? Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por este día, por este tiempo, Señor. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que quede sellado esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y que perdónanos, Señor. Y nos arrepentimos, que verdaderamente tengamos ese temor reverente ante ti para arrepentirnos y decir, ya no quiero más de esto. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y podemos ayudar tanto y podemos orar por tantas personas. Pero Señor, que seamos dignos para poder hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.